Mis padres gastaron $570,000 en la boda de mi hermano, pero se negaron a salvar la vida de mi hija. Ahora esperan que yo lo salve. Mi nombre es Dan, tengo 32 años, soy hombre y dirijo una pequeña empresa de diseño de interiores en Austin. No es un negocio de alto nivel, simplemente es lo suficiente para cubrir las cuentas y permitirme cuidar de mi esposa, a quien llamaré Em, y de nuestra hija Lil, de 8 años. Vivimos en un apartamento cómodo, tenemos comida en la mesa y no vivimos preocupados por el dinero. En resumen, llevábamos una vida normal. Sin embargo, la historia de mi familia es muy distinta. Mis padres, Mike y Sue, tienen una tienda de muebles en la ciudad que promocionan como de lujo, aunque no son verdaderamente millonarios. Se comportan como si lo fueran. Viven en una gran casa en una zona exclusiva, conducen autos que apenas pueden permitirse y organizan fiestas durante los fines de semana para sus amigos, que en realidad son conexiones de negocios. Su único objetivo es impresionar a personas que valoran la apariencia por encima de la realidad. Crecer en ese ambiente no fue fácil. Siendo el hijo mayor, sentí desde muy temprano que mi hermano menor, Rob, siempre recibía la atención y el favoritismo de mis padres. Mientras yo traía a casa reportes escolares llenos de A, y apenas recibía reconocimiento, a Rob le bastaba un B, entre un puñado de C, para que se organizara una fiesta en su honor. Lo mismo ocurrió cuando llegó el momento de ir a la universidad. Yo recibí un breve saludo formal de mi padre y un «llámanos cuando llegues» de mi madre. Pero 2 años después, al inscribirse Rob en el Community College local, aún viviendo en casa, mis padres armaron una despedida monumental, como si se tratara de una universidad de élite. Fue entonces cuando entendí que no podía esperar apoyo alguno de ellos para los momentos importantes y decidí trabajar con ahínco para construir mi propio camino, partiendo de cero, sin conexiones ni capital inicial. Después de graduarme, comencé a trabajar en una pequeña firma de diseño en Austin como asistente. No era un puesto glamuroso, pero encontraba en la creación de espacios significativos para las personas una satisfacción que la universidad nunca me dio. Con el tiempo, aprendí los entresijos del negocio, ahorré lo suficiente y lancé mi propia compañía. Al principio era algo muy modesto, trabajaba desde nuestro apartamento y más tarde en una pequeña oficina con un empleado a tiempo parcial. Fue en esa etapa cuando conocí a Em. Estaba instalando un pequeño conjunto de muebles que había alquilado en el centro de la ciudad. Ella, que había ido a hacer una visita rápida, acabó conversando conmigo durante casi 1 hora sobre libros, música y muchísimos otros temas. La conexión fue tan fuerte que, aproximadamente 1 año después, nos casamos en una ceremonia sencilla con amigos cercanos. Mis padres asistieron, pero su actitud dejaba claro que lo hacían por compromiso. La llegada de Lil llenó de alegría a nuestro hogar. Era una niña increíble, con unos ojos brillantes muy parecidos a los de su madre. La vida era buena, mi empresa crecía poco a poco, Em trabajaba en un preescolar y ganábamos lo suficiente para estar cómodos. Sin embargo, cometimos un error crucial al postergar la contratación de un seguro médico. Como dueño de una pequeña empresa, no tenía cobertura patronal y los planes privados resultaban muy costosos. Pensamos que, al ser todos saludables, podríamos esperar a que el negocio se estabilizara. Pero esa decisión resultó ser la peor de todas. Lil era una niña llena de energía, siempre corriendo, riendo y disfrutando de su infancia. Hasta que, al cumplir 3 años, empezó a tener una tos extraña que no desaparecía. Al principio, Em y yo asumimos que se trataba de un resfriado típico en los niños, quienes son prácticamente imanes para los gérmenes. No obstante, la tos no remitía, de hecho, empeoraba con el paso del tiempo. Lil se mostraba cada vez más fatigada, dejó de comer con normalidad y desarrolló una fiebre baja que, aunque no alarmante, definitivamente no era lo habitual. En ciertos momentos, mientras jugaba, se detenía de repente para recuperar el aliento. Em, que pasaba más tiempo con ella durante el día, empezó a notar que algo andaba mal. Yo, inmerso en mis responsabilidades laborales, insistí en que esperáramos un par de días más, convencido de que los niños se enferman y se recuperan rápidamente. Todo cambió aquel día inolvidable. Mientras Em jugaba con Lil en la sala, mi hija se desplomó de manera repentina, cayendo al suelo. Con una voz débil, diferente a la de siempre, me dijo, «Mamá, estoy tan cansada». Em, devastada, me llamó de inmediato. Aunque estaba en medio de una reunión con un cliente, no pude hacer otra cosa que salir disparado hacia mi auto y conducir a toda prisa hacia casa. Al llegar, vi a mi pequeña respirando aceleradamente y con la mirada perdida. Sin pensarlo, la recogí y condujimos directamente a la sala de emergencias. Em se subió al auto y, durante el trayecto, se dedicó a hablar con Lil para mantenerla despierta y consciente. En el hospital, los médicos atendieron a Lil de inmediato. Esa prontitud fue a la vez reconfortante y aterradora. Reconfortante porque no nos hicieron esperar, pero aterradora porque indicaba la seriedad del caso. Permanecimos en la sala de espera durante lo que pareció una eternidad mientras le realizaban diversas pruebas. Finalmente, el doctor regresó con los resultados de la tomografía computarizada y con una expresión tan seria que me hizo sentir el suelo temblar. Me informó, Dan, hemos identificado una anomalía congénita en el pulmón de Lil.
La anomalía está comprimiendo su vía aérea y es imperativo que se realice una cirugía de inmediato para evitar que su condición se deteriore. En ese instante, mi mente se negó a asimilar la realidad. ¿Cómo podía ser que mi hija de tan solo 3 años tuviera un problema pulmonar tan grave? Parecía algo que solo ocurría en otros, no en nosotros. La situación se complicó aún más cuando una encargada de la facturación del hospital se nos acercó con voz medida. Nos entregó un papel en el que se detallaba la cifra de $120,000, condicionando la realización inmediata de la cirugía a que se demostrara que podíamos cubrir dicho costo. Al preguntar si contábamos con un seguro, se hizo evidente que habíamos postergado la contratación de uno por considerarlo innecesario al estar todos sanos y con la esperanza de poder adquirirlo una vez que el negocio se afianzara. En ese preciso instante, comprendí el inmenso error que había cometido. Mi hija estaba pagando el precio de mi negligencia. Apreté fuertemente la mano de Em, tratando de contener el pánico, mientras le decía a la encargada, encontraremos la manera de reunir ese dinero. Solo, por favor, salven a mi hija. Sin embargo, en el fondo, la realidad era abrumadora. Contábamos con apenas $25,000 en ahorros y necesitábamos urgentemente reunir una suma que superaba por mucho lo que teníamos. Podría vender mi coche por otros $15,000, pero aún así nos quedábamos $80,000 cortos. Fue en ese momento cuando pensé en mis padres. No eran millonarios, pero disponían de dinero. Tenían un negocio exitoso, una casa enorme y buenos autos. Jamás imaginé que me firmarían un cheque por la suma total, pero al menos podrían cubrir la diferencia necesaria. Después de todo, se trataba de su nieta. ¿Qué clase de abuelos dejarían que su nieta sufriera hasta el punto de morir? Aunque siempre me hubieran tratado mal. Con esa idea en mente, tras comprobar que Lil estaba estable y que Em se encontraba bien en el hospital, arranqué rumbo a la casa de mis padres. Durante todo el trayecto, me sentía tan mal que pensé que iba a vomitar. Nunca se me dio bien pedir ayuda, especialmente a ellos, pero esta situación era por Lil. Al llegar, me sorprendió ver una gran cantidad de coches estacionados frente a la casa y de inmediato se escuchaba música proveniente del interior. Llamé al timbre varias veces hasta que finalmente mi madre abrió la puerta. Allí estaba ella, impecable, maquillada y con joyas, sosteniendo una copa de vino. Al asomarme, pude ver que la casa estaba repleta de gente elegantemente vestida, con camareros recorriendo el lugar con bandejas de comida y la música a todo volumen. Estaban celebrando a lo grande. «Dan, ¿qué haces aquí?», preguntó mi madre, visiblemente molesta por mi llegada inesperada. «Mamá, necesito hablar con vos y con papá. Es urgente, es sobre Lil», expliqué. Ella frunció el ceño y me indicó que esperara en el recibidor, comentando que estaban en medio de algo. Pero le insistí, no podía esperar, era una emergencia. Con un gesto dramático, se fue a buscar a mi padre. Me quedé solo en ese enorme vestíbulo, observando a la gente reír y beber, sintiéndome totalmente fuera de lugar en mi ropa arrugada de trabajo. Finalmente, supe que se trataba de una celebración por el próximo compromiso de Rob con su prometida Jen. A pesar de que nunca me habían comentado lo del matrimonio de Rob, allí estaban de fiesta mientras mi hija estaba en el hospital luchando por su vida. Cuando mi padre se acercó, visiblemente irritado, le expliqué, «Papá, Lil está en el hospital. Le encontraron un tumor en el pulmón, y los médicos dicen que necesita una cirugía urgente. Sin ella, es posible que no sobreviva. El hospital exige $120,000 para operarla, y yo he conseguido solo $40,000. Podrían ayudarnos. No preciso la suma completa, solo lo suficiente para que la intervención se realice cuanto antes». Mi madre, dejando a un lado su copa de vino, replicó, «Dan, ya tenemos todo planeado para la boda de Rob. No podemos cancelarla ni posponerla». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué tendría que ver la boda de Rob con la cirugía de Lil? Entonces, mi padre cruzó los brazos y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. «Ya hemos gastado $570,000 en la boda. Si te damos ese dinero, la fiesta se cancelará». Me quedé paralizado, intentando asimilar lo que acababa de oír. Habían invertido $570,000 en la boda de Rob, pero no estaban dispuestos a ayudar con nada para salvar la vida de su propia nieta. En ese instante, mientras observaba a Rob de pie al otro lado del salón, con su traje caro y una copa de champán en la mano, recordé cómo de niño siempre me había protegido cuando cometía errores. Él solía ser a quien defendían cuando tenía dificultades. Yo me quedaba a su lado, estudiando tarde o prestándole dinero en su primer año universitario. No era perfecto, pero siempre hice lo posible por apoyarlo. Con el corazón en la mano, me acerqué a él, esquivando a los invitados que me miraban de reojo. Mis ojos rojos por el llanto revelaban el cansancio de no haber dormido. Le pedí en voz baja, «Rob, ¿podemos hablar un momento?». Él, con gesto de fastidio, me siguió a un rincón más apartado. Le conté todo, el tumor, la cirugía y la desesperada necesidad de $80,000. Pensé que al menos entendería la gravedad de la situación y diría algo como, «Podríamos posponer la boda. La vida de tu hija es lo primero». Pero él permaneció en silencio y luego, con un aire impasible, dijo, «Vaya, qué mal. ¿Y qué esperas que haga?». Incrédulo, le contesté,
Rob, están gastando $570,000 en la boda. Eso es absurdo. Solo necesito $80,000 para salvar a Lil. ¿No podrías reducir un poco los gastos y tener una boda normal? Él soltó una risa y, de repente, se mostró indignado. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos planeando esto? La familia de Jen espera un evento de cierta magnitud. Tenemos gente viniendo de lejos, depósitos pagados. No es tan simple. Desesperado, me di cuenta de que debía recurrir a lo que menos quería. Pedí ayuda en medio de su lujosa fiesta, delante de todos sus amigos adinerados. Con toda la humildad que me quedaba, me arrodillé literalmente y rogué, por favor, Rob. Te lo pido por mi hija. Solo ayúdame con una parte. Te devolveré cada centavo, lo juro. Pero sin esta cirugía, Lil morirá. Esperaba ver en su rostro un atisbo del hermano del que crecí, pero él se apartó como si yo estuviera cubierto de barro. Al notar las miradas de los presentes, su rostro se sonrojó y exclamó, Dios, Dan. Levántate, estás avergonzándote. Luego, en voz más alta para que todos escucharan, dijo, mira, soy responsable de Jen y de la familia que estamos formando. No puedo simplemente desechar todos nuestros planes de boda. Lamento lo de Lil, pero no puedo ayudar. En ese preciso instante, mi padre se me acercó y, con voz helada, me dijo, levántate, Dan. Deja de avergonzar a la familia frente a nuestros invitados. No hubo palabras de consuelo ni un intento de encontrar una solución conjunta. Solo reprimieron mis súplicas con su fría actitud. Miré a mi alrededor, mi madre seguía observando la fiesta, mi padre con el rostro tenso y Rob ya volviendo a sus amigos. Con voz entrecortada, apenas pude decir, gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, Rob. En ese momento, comprendí de manera devastadora quién era mi verdadera familia y quiénes no eran más que desconocidos que compartían mi sangre. Sin mirar atrás, abandoné la casa. Afuera, la lluvia caía intensamente, como en una escena de película, un diluvio que parecía pesar sobre mi alma. Me quedé en el umbral de esa lujosa casa, completamente empapado, sintiendo como si alguien me aplastara el pecho. Después de haberme arrodillado y suplicado, solo recibí indiferencia y frialdad. Al llegar a mi coche, cerré la puerta con fuerza y, sin poder contenerme, lloré como no había hecho desde mi niñez. Mi cabeza se apoyó contra el volante mientras todo el miedo, el estrés y el dolor de haber sido rechazado por mi propia familia se desbordaban en lágrimas. Pero entonces recordé a Lil. Mi pequeña seguía en el hospital, luchando por cada aliento, esperando a que regresara con buenas noticias. No podía permitirme derrumbarme allí en el coche como un adolescente roto tras una ruptura. Tenía que encontrar una solución. Con la ira y la frustración contenidas, arranqué el auto y me encaminé al hospital. Durante todo el trayecto, mi mente se aceleraba. ¿A quién más podría recurrir? ¿Qué otra cosa podría vender? ¿Podríamos conseguir un préstamo? ¿Sería posible pagar en cuotas? Cada pensamiento se sucedía sin darme respiro. Al llegar al hospital, me sorprendió ver que los padres de mi pareja habían arribado. Habían venido desde San Antonio. No eran personas adineradas, simplemente gente de clase trabajadora. Mi suegro era plomero y mi suegra trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes. En el instante en que mi suegra me vio, corrió hacia mí con los ojos rojos de tanto llorar y, sin dudar, me tomó de las manos. Con voz entrecortada, me preguntó si había hablado con mis padres y si ellos ayudarían. Mi garganta se cerró y, sin poder responder, me quedé allí, empapado, en el suelo del hospital. Sin embargo, con solo mirarme, ella entendió mi dolor y me abrazó con fuerza, sin importarle que estuviera mojado. Luego, mi suegro se acercó y, poniendo una mano en mi hombro, dijo con voz firme, está bien, hijo. Lo resolveremos juntos. Junto a mi pareja, nos sentamos en la sala de espera y empezamos a trazar un plan. El día siguiente se convirtió en un torbellino de actividad. Comencé a vender todo lo que tenía. Mi automóvil se despidió con $15,000, nuestros ahorros de $25,000 desaparecieron por completo, y tuve que recurrir a amigos, compañeros de trabajo y hasta a personas con las que apenas tenía contacto para pedirles algo de ayuda. La respuesta de la gente fue abrumadora. Un joven empleado que llevaba apenas 6 meses en mi empresa me entregó $500, diciendo, jefe, no tengo mucho, pero esto es lo que puedo dar. Un viejo compañero a quien no había visto en años se enteró de la situación y me mandó $3,000 junto a una nota en la que recordaba cómo, en un desastre de proyecto, yo lo había respaldado. Era su manera de decir que me debía una deuda. Personas que apenas conocía comenzaron a ayudarme, recibiendo transferencias por Venmo y mensajes en Facebook, mientras antiguos compañeros de clase se ofrecían sin dudar. A pesar de toda la ayuda, seguíamos quedándonos cortos. Vendí mi computadora, mi reloj, incluso la mesa de comedor que nos había regalado la abuela de mi suegra. Día tras día, nuestro apartamento se iba quedando más vacío al desprendernos de cada posesión que no fuera absolutamente esencial. Al final, aún faltaban $40,000 de los $120,000 que necesitábamos. Sentado en la cafetería del hospital, observaba los números garabateados en una servilleta y me sentía completamente abatido, preguntándome qué más podríamos hacer. Fue en ese preciso instante cuando sonó el teléfono de mi suegro. Era el banco.
Se retiró para contestar y, al volver, tenía una expresión extraña en el rostro. Se sentó junto a mi suegra y, en voz baja, le dijo algo. Ella asintió mientras secaba una lágrima y, poco después, ambos se acercaron a donde estábamos mi pareja y yo. Mi suegro me preguntó de manera tranquila, Dan, ¿cuánto más necesitas? Aunque no quería decirlo, no me quedó otra opción, $40,000. Hubo un silencio breve y entonces mi suegra dijo, muy bien, pasa a recoger el dinero mañana en la mañana. La propuesta me dejó perplejo. ¿De dónde saldría esa cantidad? Mi suegro soltó una risa suave, pero no había humor en ella. Me explicaron que habían vendido su casa, mientras mis padres, que vivían en una mansión y acababan de gastar $570,000 en una boda, se habían mostrado indiferentes con su ayuda. Mis suegros, que habían trabajado toda su vida para pagar su modesta casa de 3 habitaciones, tomaron la drástica decisión de venderla para salvar a mi hija. En ese instante, mi pareja estalló en llanto y abrazó a sus padres. Yo apenas podía articular palabras. Lo único que logró salir de mi boca fue un «gracias», insuficiente ante tanta entrega. Mi suegra, apretándome la mano con ternura, me dijo, no tienes que retribuirnos, Dan. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos. Esas palabras me impactaron profundamente, pues eran lo opuesto a la actitud que había recibido de mis propios padres. Con el dinero de mis suegros, por fin tuvimos lo necesario para la operación de mi hija. El hospital la programó para la mañana siguiente y las horas de espera durante la cirugía parecieron eternas. Mi pareja y yo nos quedamos en la sala de espera, apenas intercambiando palabras por el miedo que nos embargaba. Cuando el cirujano finalmente salió y, con una sonrisa, nos informó que el procedimiento había salido muy bien y que ella se recuperaría gradualmente, me derrumbé en una de esas sillas incómodas y lloré de puro alivio. Mi pareja sollozaba desconsolada a su lado y mis suegros la abrazaban fuertemente. Mi suegro asentía como si siempre hubiera sabido que todo saldría bien. En ese momento, comprendí que la verdadera familia era aquella que estaba a tu lado cuando todo se desmorona, no aquella que vive al otro lado de la ciudad. Desde aquel día, juré nunca volver a pedir ayuda a mis padres. Ya tenía a mi verdadera familia junto a mí. 2 semanas después, mi hija salió del hospital. Cada día se fortalecía más. Al sacarla en su silla de ruedas, ella me miró con una sonrisa tan brillante que me llenó el alma y dijo, «Papá, quiero correr y jugar otra vez». No pude evitar derramar lágrimas, pero estas eran lágrimas de felicidad. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latiendo con fuerza contra el mío, y vi en los ojos de mi pareja solo amor. Habíamos atravesado el infierno, pero ahora estábamos comenzando de nuevo. Sin embargo, debo confesar que, en lo profundo, aún ardía una rabia que no podía olvidar, el desprecio y la indiferencia de mis padres, quienes me habían tratado como si no valiera nada. Esa ira me impulsó a entregarme al trabajo con una intensidad casi obsesiva. Tras la recuperación de mi hija, me lancé de lleno. Me levantaba a las 5 de la madrugada y trabajaba jornadas de 16 horas. Leí todo lo que pude sobre administración de empresas, inversiones y crecimiento empresarial. Ya no aceptaba pequeños trabajos de diseño interior. Empecé a ofertar proyectos para hoteles, centros comerciales y edificios de oficinas. No rechazaba ninguna oportunidad, por muy imposible que pareciera. Las noches sin dormir, las interminables reuniones y las duras negociaciones alimentaban mi determinación. Mi ira se convirtió en el combustible que me impulsaba. A pesar de que mi pareja intentaba hacerme ver que me estaba quemando, Dan, necesitas desacelerar. Te vas a agotar, me decía, yo no podía detenerme. Tenía que demostrar, no solo a mis padres, sino a mí mismo y a todos, que no necesitaba su caridad. Todo cambió aproximadamente un año después de la recuperación de mi hija. Conseguí un contrato que transformó mi vida, un proyecto de diseño interior valorado en $2 millones para una importante compañía inmobiliaria. Era mucho más grande de lo que había hecho hasta entonces y, aunque me aterrorizaba la posibilidad de fallar, no me atreví a rechazarlo. Contraté a más gente, renté una oficina más espaciosa y, de alguna manera, logramos cumplir con las expectativas del cliente, quien quedó tan satisfecho que nos recomendó a otras grandes empresas. 3 años más tarde, mi negocio se había quintuplicado. Lo que comenzó como una pequeña empresa con apenas un empleado a tiempo parcial se transformó en una de las firmas de diseño más reconocidas de la región, con un equipo de 28 personas, una oficina en el centro y clientes que llamaban a nosotros en lugar de al revés. Mi nombre apareció en revistas de negocios con titulares como, De cero a millonario, el viaje de Dan, el hombre que reconstruyó su vida tras la adversidad. Aunque jamás me comuniqué directamente con mis padres para contarles mi éxito, sabía que habrían visto los artículos, mis intervenciones en la televisión local y las conferencias empresariales a las que fui invitado. Sin embargo, ahora yo no era el hijo necesitado que solía pedir ayuda. Ya no era Dan el desesperado, sino Dan el empresario forjado por sí mismo, que construyó todo desde cero. Y sinceramente, me sentía increíblemente orgulloso de ello. Hace aproximadamente un año, me entrevistaron para una importante revista de negocios. Cuando la periodista me preguntó qué me impulsaba a tener éxito, podría haber dado la típica respuesta sobre el esfuerzo, pero decidí ser honesto.
Le conté cómo, cuando rogué por auxilio para salvar a mi hija, mi propia familia me dio la espalda. Mientras yo suplicaba, ellos malgastaron todos sus recursos en la lujosa boda de mi hermano, que costó la friolera de $570,000, dejándome en el suelo sin apoyo alguno. Esa traición me encendió y decidí demostrar que no necesitaba a quienes me abandonaron. Con cada palabra, sin tapujos, expuse a mi familia en el artículo. El resultado fue arrollador, la noticia estalló en las redes, generando indignación general. Incontables personas comenzaron a compartir sus propias historias de abandono por parte de quienes debían cuidarlos. Quedó patente que muchos saben lo que es sentirse traicionado por quienes deberían estar a su lado. Sin embargo, ese episodio solo fue el inicio del vendaval que se abatió sobre ellos. Yo, que solo quería contar la verdad, jamás imaginé el impacto en sus negocios. Tan pronto se publicó el artículo, antiguos socios comerciales dejaron de asociarse con mis padres. Los clientes de su tienda de muebles cancelaron pedidos y, de la noche a la mañana, sus conexiones se esfumaron. Aquellos que antes acudían a sus fiestas ya no querían tener nada que ver con personas que literalmente habían dejado que su propia nieta casi perdiera la vida por organizar una fiesta extravagante. La caída fue rápida, mis padres fueron marginados en el mundo empresarial. La tienda empezó a perder dinero, tuvieron que despedir empleados y hasta los amigos de antaño dejaron de invitarlos a eventos. De ser figuras respetadas en la comunidad, terminaron solos y sin recursos. Y no fue menos dramático para Rob, mi hermano favorito, que creía haber ganado la lotería de la vida con su boda de $570,000, su esposa impecable y una existencia cómoda. La situación se desmoronó cuando Jen, su mujer, leyó mi entrevista. Al parecer, Rob nunca le había contado toda la verdad sobre lo sucedido con Lil. Esa fue la primera vez en años que hablábamos. Me llamó y me preguntó si realmente ocurría todo lo que había relatado. Yo no embellecía, simplemente expuse lo que sucedió aquella fatídica noche. Tras un largo silencio, Jen solo dijo, gracias por ser honesto, y colgó. Días más tarde, me enteré por un amigo en común que ella había iniciado el proceso de divorcio. No podía imaginarse criar a sus hijos con alguien tan desalmado que, por organizar una fiesta, dejó a su sobrina al borde de la tragedia. No pude evitar sentir cierta satisfacción, pues al fin la verdad estaba saliendo a la luz. El egoísmo nunca construye un matrimonio sólido, y Rob lo pagó con creces, perdiendo su hogar, su estatus y, sobre todo, su familia. Confieso que, en un principio, parte de mí se regocijó al ver cómo el karma alcanzaba a aquellos que se habían pavoneado de exitosos mientras pisoteaban a los demás. Pero esa satisfacción pronto se tornó vacía. Al final, Lil estaba sana, mi negocio prosperaba y mi verdadera familia, mis suegros, mis amigos leales y yo, seguíamos intactos. Comprendí que la venganza no llena el vacío. O quizá hay formas mejores de hacer justicia. Cuando mi empresa ya estaba estable y generando ingresos serios, decidí reencontrarme con cada persona que había colaborado en aquellos tiempos difíciles. Durante semanas, fui llamando a antiguos aliados, algunos de los cuales ahora trabajaban conmigo, y otros hacía años que no veía. A cada uno les entregué un sobre con una suma en efectivo equivalente a 10 veces lo que ellos habían aportado para la cirugía de Lil. A algunos incluso les ofrecí pagar deudas o invertir en sus ideas de negocio, pues consideré que era lo mínimo que podía hacer. Lo curioso es que la mayoría se negó. Jefe, no hace falta. Ya me pagaste con el puesto y el trato que siempre me has dado. Nos ayudaste porque creíste en nosotros, no por esperar algo a cambio, me dijo mi asistente cuando intenté devolverle 10 veces los $500 que me había prestado al comenzar. Solo pude asentir y apretar su mano, abrumado por la gratitud. Sin embargo, había una deuda que no podía pasar por alto, la de mis suegros. Ellos vivían en un pequeño departamento de alquiler y, a pesar de nunca quejarse, yo sabía lo mucho que extrañaban su hogar. Tras la alta de Lil, trabajé intensamente durante un año, ahorrando cada centavo. Logré encontrar discretamente al comprador de la casa y, aunque terminé pagando un 30% sobre el valor de mercado, la recuperé. El día que se la entregué, mi suegra se quedó helada, con lágrimas en los ojos. Dan, jamás lo imaginamos, le dije, ustedes me dieron todo cuando yo no tenía nada, y esto es lo mínimo que puedo hacer. Mi suegro, en silencio, puso su mano sobre mi hombro y agregó, nunca dudé de ti, hijo. Esa noche, compartimos una cena familiar en la antigua casa, regresando a donde realmente pertenecíamos. Fue, sin duda, una de las noches más bellas de mi vida. Años después, con Lil recuperada, mi pareja embarazada de nuestro segundo hijo, decidí que era momento de un cambio más. Compré una casa más grande en un barrio agradable, con un amplio jardín. No lo hice para presumir, sino para tener espacio para mi familia, para Lil y para el nuevo bebé. Además, me aseguré de que nunca nos faltara nada. Pero la vida, siempre impredecible, tenía otro giro preparado. Mis padres, a pesar de haberlo perdido todo por culpa del artículo y la indignación pública, no habían terminado conmigo. Pensé que ya jamás los vería, y sin embargo, hace unos meses, sonó mi teléfono con un número desconocido. Al contestar, escuché la voz temblorosa de mi madre, esa misma que me vio rogar y luego me dio la espalda.
Dan, ¿puedes ayudarnos?, me suplicó. Estaban a punto de perder su casa y necesitaban $200,000 para evitar que el banco la embargara. $200,000. Me resultó casi irónico, recordando que yo había necesitado apenas $120,000 para salvar la vida de mi hija, mientras ellos optaron por un derroche de $570,000 en una boda. Con una mezcla de incredulidad y resignación, acepté jugar el papel. Les pedí que se encontraran conmigo en un elegante café, a mi cuenta. Cuando llegaron, lucían desesperados, pero con la esperanza puesta en que, como el hijo pródigo, regresaría para salvarlos. Los dejé desahogarse, escuchando cómo relataban lo difícil que había sido la situación, lo inesperado de todo. Finalmente, cuando me pidieron ayuda, saqué mi billetera, coloqué algunos billetes de $100 sobre la mesa y, recostándome, les dije, las bebidas corren por mi cuenta. De verdad, me encantaría ayudarles más, pero tengo un baby shower para mi nuevo bebé que no puedo cancelar. La reacción fue inmediata, el semblante de mi padre se tornó perplejo, mi madre quedó con la mirada vidriosa y, entre murmullos, mi padre dijo, «Estás bromeando, ¿verdad?». Sonreí levemente y respondí, «Entonces, ahora gastar en fiesta se considera un mal uso del dinero». Con esa frase, me despedí. Salí y conduje directamente a mi casa, donde me aguardaba mi verdadera familia. Al cruzar la puerta, Lil corrió a abrazarme entre risas. Em se encontraba en la cocina, compartiendo anécdotas con sus padres mientras organizaban el baby shower. Esa celebración no estaba marcada por apariencias vacías, sino por el verdadero cariño. Me acerqué, besé a cada uno en la mejilla y me senté a compartir, sintiendo una paz que jamás había experimentado con mis propios padres. Comprendí entonces que no necesitaba venganza. Ya había ganado en la vida. ¿Qué piensan ustedes? Si estuvieran en mi lugar, ¿serían capaces de perdonar algo tan atroz?